Pues nuevamente vamos a continuar con este siguiente momento dentro de las ponencias, reflexiones que hemos ido teniendo pues desde el día de ayer aquí en este encuentro. Ahora vamos a hablar del perfil espiritual. O sea, ya nos adentramos a reflexionar en Jesús, el hombre del Espíritu, y ya vimos por qué. Bueno, pues si Jesús es el hombre del Espíritu, la invitación es que también como agentes de pastoral de la salud, como discípulos misioneros de la salud, vayamos creciendo también en este espíritu. Vayamos teniendo esta experiencia del espíritu mediante una experiencia espiritual. Y entonces empezamos con la introducción. El espíritu se entiende como el principio vital, el ánima, el aliento de vida. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por espiritualidad? Si el espíritu se entiende como un principio vital, como un hálito, como un aliento, la espiritualidad estaría en relación con los valores, la formación y la experiencia genuina de cada uno. Entonces vamos a ir descubriendo o vamos a ir profundizando cómo la espiritualidad en realidad nos va a ir hablando de qué cosa, de una experiencia personal, de una experiencia personal. Y esto nos lo dice Vado Agustín en Acompañar en la enfermedad y en el duelo, relatos para salir adelante de Salterra. Entonces es interesante pues ver cómo el espíritu es el principio vital, el aliento. La espiritualidad está en relación precisamente con estos valores, formación y experiencias genuinas de cada uno de nosotros. Y entonces la espiritualidad viene a ser el ser y la identidad más profunda de la persona interior. Lo que lo hace único es a través de la espiritualidad que el yo da y recibe amor. Yo cada vez estoy más asombrado de, pues gracias a Dios cada vez conocemos más gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿a poco no es de quedarnos admirados que entre más gente conocemos descubrimos que somos seres únicos? Esto es de admirarse. Entre más gente conocemos, descubrimos nuestra unicidad. ¿Cuánto amor nos tiene Dios, ¿Cuánto amor nos tiene Dios? Porque gracias a Dios no he encontrado otro igual que yo, sino quién sabe cómo me iría. No, vamos conociendo más gentes y descubrimos que somos tan diferentes. Bueno, pues de igual manera el tema de la personalidad, el tema de la espiritualidad van sumando ¿a qué cosa? A nuestra unicidad. Hoy, ¿por qué nos estamos encontrando ante esta crisis de identidad? Pues porque hemos dejado de profundizar en nuestro propio ser y nos hemos quedado ¿en qué? En cosas externas. Hoy no nos gusta interiorizar. Es interesante cómo los psicólogos nos dicen que se tiene hasta los 21 años para encontrar esta personalidad. Para que me entiendan, yo soy quien soy. Ya entendieron muy bien. Bueno, esa es la experiencia de la personalidad, o sea, el irnos descubriendo y el ir descubriendo lo que nos hace ser, y dentro de lo que nos hace ser personas diferentes.
Y un elemento importante de ello es precisamente nuestra experiencia espiritual. ¿Por qué? Pues porque es ahí precisamente también donde nosotros vamos aprendiendo a amar y a sentirnos amados, o a recibir amor y a dar amor de una manera diferente. Fíjense, cuando tenemos claridad en la personalidad y vamos fortaleciendo la espiritualidad, pues nos damos cuenta que la manera de amar es única también y no podemos sustituirla. Y les pongo un ejemplo: ¿podemos sustituir el amor de una mamá, sí o no? No. ¿Por qué? Pues no solo porque es nuestra madre, sino porque es un ser único y la relación que estableció con nosotros es única. Aunque tengamos más hermanos, pero son únicos. Entonces, la espiritualidad, ahora, la espiritualidad del ministerio en el mundo de la salud, o sea, ya hablamos del espíritu, hablamos de manera muy sencilla de la espiritualidad. Ahora, la espiritualidad del ministerio en el mundo de la salud es expresión de una manera especial de vivir la vida en el espíritu. Ya este tema no nos es nuevo, lo acabamos de reflexionar. Entonces, la espiritualidad de los cristianos recibe una connotación particular gracias al tipo particular de ministerio que ejercen en el mundo del sufrimiento y de la salud. Dicha connotación es el resultado de la conformación con Cristo misericordioso, divino samaritano, médico de almas y cuerpos. La espiritualidad de un agente de pastoral de la salud, de un discípulo misionero de la salud, se tiene que ir caracterizando por esta connotación como un resultado de la conformación precisamente con este Cristo misericordioso, divino samaritano, médico de almas y de cuerpos. Entonces, supone el centramiento en la figura del crucificado, la capacidad de reconocer a Cristo en el enfermo. Acuérdense, estuve enfermo y me visitaste. La invitación de las características del divino samaritano y la orientación última a Jesús resucitado, fuente de esperanza. Incluso las mismas normas básicas para la pastoral de la salud aquí en México nos hablan de eso. O sea, cómo ir aprendiendo a ir creciendo en estas experiencias, ser sensibles a estas realidades, pero todo unido precisamente a vivir una experiencia del resucitado. Del resucitado. ¿Por qué? Pues porque Cristo, a final de cuentas, abraza nuestra humanidad, abraza nuestros sufrimientos, abraza nuestra muerte, pero nos lleva a una experiencia de vida nueva. Entonces, por un lado, somos sensibles, tenemos empatía, comprensión empática a estas realidades, pero por el otro lado también vamos creciendo en tener una nueva experiencia precisamente desde el resucitado. Bien, antes de esto, pero no está ahí bien, entonces podemos ver cómo Jesús ofrece una salvación y manifiesta continuamente los bienes en gestos visibles. Es interesante ver cómo en los evangelios aparece un Jesús que tocaba a los que quería comunicar su fuerza liberadora, mientras que iban quedando sanos. Está haciendo referencia a la parábola de los 10. ¿Cuándo le escuchamos este evangelio? El domingo pasado. Es el pasaje de los 10 leprosos. Fíjense qué bonito. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios
en voz alta. El leproso vuelve sobre sus propios pasos. ¿Y cómo vuelve? Lleno de alegría y alabando a Dios, que nos llevan precisamente a una realidad espiritual. O sea, regresar sobre sus propios pasos, lleno de alegría y alabando a Dios, nos va a llevar a eso, a una realidad espiritual, a una experiencia espiritual. Alguien que está viviendo la experiencia de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor, cuando es visto por Jesús, pero aprende a verse también a sí mismo, empieza a vivir una experiencia espiritual. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en primer lugar la persona interioriza lo que está viviendo. En este caso se da cuenta que está curado. No es solamente, ya me curó, no. Este hecho tiene que llevar a qué cosa? A una interiorización. Porque se tiene la experiencia de la marginación por la enfermedad, pero también se tiene ahora una nueva experiencia. De ahí la importancia de interiorizar. Interiorizar. Segundo, se intensifica la confianza. Hay que intensificar la confianza. Ya no solo es la confianza inicial de cuando les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Porque confiaban en la palabra de Jesús, ¿sí o no? Pues les dijo, vayan y preséntense. Les da este imperativo, vayan. Y nos dice el Evangelio, se fueron. Aquí ya no hablamos solamente de esa confianza inicial, sino que ahora este hombre, en un ejercicio de conciencia, crece en la confianza comprobada por lo experimentado y por lo vivido. Es que ya no solamente me dijo, ve, sino que Jesús ha obrado en mi vida. De ahí la importancia de interiorizar. Y segundo, se crece en la confianza. Se crece en la confianza. La confianza, ¿qué tiene que ir haciendo? Profundizarse. Tercero, se profundiza en la fe. Pues la fe no puede seguir igual. La fe no puede seguir igual. No basta pues con creer en Jesús, sino que hay que aprender a creerle a Jesús y soltarnos. Me acuerdo cuando era seminarista hace poquito, nos llevaron a campamentos para después implementarlos con los seminaristas en familia, pero qué friega nos pusieron, porque una de las pruebas era la mentada caída de la confianza, y nos hacían subir en un palo de 2 metros y suéltate para atrás. ¿Cómo? Así. Pones tus manitas juntas y te dejas caer de muertito. Pues me acuerdo que unos, en cuanto se estaban subiendo, ya estaban cayendo, ya estaban dejando caer. ¿Pero qué? ¿Íbamos a caer en el suelo? No, en las manos de los compañeros. Pero ahí es donde estaba el tema. ¿Confiabas o no confiabas? Y me acuerdo que unos, en cuanto llegaban, pues ya estaban abajo. Otros lo pensamos un poquito, pero a final de cuentas nos caímos. ¿Y quienes se agarraron al palo y dijo, yo no? La confianza tiene que ir creciendo, pero también la experiencia de la fe. Si nosotros queremos vivir o sabemos vivir las experiencias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, desde una realidad espiritual, tiene que ir dándose también, ¿qué cosa? Una experiencia de crecimiento en la fe.
Y cuarto, llegando a una conversión, es decir, a un cambio de vida. ¿Por qué? Porque Dios no solo pasa, Dios se queda. Dios se queda. Dios no pasa por pasar. Cuando Dios pasa, pasa para quedarse en nosotros y con nosotros. Y entonces no podemos seguir igual. Tiene que haber, ¿qué cosa? Cambios. Eso es hablar desde una experiencia de sufrimiento, desde el paso de Jesús en dicha experiencia, hablar precisamente de qué cosa, de una realidad espiritual. Las cosas no pueden seguir igual. Entonces, llegando a experimentar la fuerza liberadora y transformadora que lo lleva a ver la vida de una manera diferente. Jesús no pasó, sino que transformó la vida. Ahora, las obras del leproso curado y salvado tienen que revelar su nueva identidad y su nueva manera de vivir. Eso ya no me gustó. No, a mí que Dios me haga, que me ayude, que venga en mi auxilio, pero que no me pida cambiar. Pues, ¿qué pasó? ¿O sí o no? Si es sí, es sí. ¿Por qué? Porque Dios no viene para pasar. Dios viene para quedarse. Y es ahí precisamente donde la vida se va transformando, ¿verdad? Y entonces las obras de este leproso, porque 9 quedaron curados, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Que no eran 10? Entonces, ¿fueron 9 o fueron 10? No, fueron 9. 9 se quedaron en la experiencia de la curación, 1 quedó curado más salvado. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? La curación, no, lo que ofrece es la salvación. La salvación. O sea, ¿cuál es el fin último de toda la experiencia de Cristo? Y también, ¿cuál es la experiencia de la pastoral de la salud? Ofrecer curación, salvación. Porque si ofrecemos curación, atentos, ¿cuántas veces en nuestras mismas oraciones que hacemos con los enfermos les pedimos a nuestro Señor que los cure? Y se nos olvida que hemos sido enviados ¿para qué? Para promover la salvación. Y si dentro del proyecto salvífico de Dios está la curación física, la sanación interior se dará. Pero lo que está de fondo, ¿qué cosa es? La experiencia de la salvación. Y este hombre no solo encontró la curación con el volver en sus propios pasos, en el gozo y en este despertar espiritual, sino que empezó a vivir en su vida una experiencia de salvación. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Muy bien. Vamos ahora a hablar precisamente de la experiencia de regrese la otra. Una espiritualidad al estilo de la vida. 3 puntitos vamos a ver nada más, Una espiritualidad como estilo de vida. 2, una espiritualidad desde, en y con Cristo. Y una espiritualidad con María. Nada más. Vamos a ver esos 3 puntos, pero que son importantes. ¿Para qué? Precisamente para ir descubriendo también pues toda una riqueza en el perfil precisamente de la espiritualidad o en el perfil espiritual de los agentes de pastoral de la salud. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que la espiritualidad es un estilo de vida. Eso es lo primero. Eso es lo primero. La espiritualidad es un estilo de vida o manera de vivir según Cristo,
De tal manera que hablar de espiritualidad no es hablar de una parte de la vida, sino hablar de nuestra vida. ¿Sí? No solo cuando estoy en la experiencia cultural soy hijo de Dios. O sea, soy hijo de Dios estando despierto y dormido, estando en la experiencia cultural y en la experiencia con los hermanos. O sea, todo el tiempo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios todo el tiempo. Por lo tanto, la experiencia de la espiritualidad tiene que convertirse en eso, en un estilo de vida. Y es lo primero que tenemos que ser bien conscientes. No soy católico cuando estoy con ustedes, y cuando no estoy con ustedes, no soy católico. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuántas veces hemos reducido la experiencia de la espiritualidad a ciertos momentos? No. O sea, la espiritualidad abraza toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Siguiente. Y entonces, es importante que, tomando en cuenta esto, en primer lugar, seamos colaboradores del Espíritu, pero colaboradores creativos. Colaboradores creativos del Espíritu. Vivir la relación con Dios en el servicio a los enfermos y a los que sufren es expresión precisamente de una vida particular de vivir la vida en el Espíritu. No olvidemos que la espiritualidad pastoral que anima todo ministerio eclesial depende ante todo ¿de qué cosa? De la acción creadora del Espíritu Santo, pero también de la colaboración creativa de los agentes. Entonces son dos elementos. Por un lado, la acción creadora del Espíritu, y por el otro lado, la colaboración creativa de cada uno de nosotros como agentes. Ya que para el cristiano vivir según el Espíritu significa dejarse guiar, mover e inspirar por el Espíritu que ha movido, conducido e inspirado a Jesús, como lo vimos en el tema anterior. Y es este Espíritu el que va a preparar precisamente el corazón del hombre y lo ayuda a vivir sana y santamente su propia vida. Es este Espíritu de Dios el que va a mantener en nosotros despierto, ¿qué cosa? El deseo de la santidad. Porque para eso Dios nos llama. Dios nos llama a ser santos. ¿Quién nos va a estar ayudando? El Espíritu. Por eso la importancia de ser colaboradores del Espíritu desde su acción creativa, y es esto lo que nos llevará también a ser creativos colaboradores del Espíritu de Dios. Siguiente, por favor. Segundo, en un proceso de conversión permanente. En un proceso de conversión permanente. Para que la espiritualidad de la pastoral de la salud, para la espiritualidad de la pastoral de la salud, se necesita ser asumida a nivel personal de un modo consciente, inteligente y creativo, para tomar decisiones en orden a mejorar la propia vida de una manera permanente, gradual y progresiva. Fíjense que estar con Dios y las cosas santas, las cosas buenas, tienen dos momentos fundamentales. Uno, cuando se da la decisión de responderle al Señor con un sí primero, después de que nos hemos dejado encontrar por Él y que nos lleva a un cambio de vida. Pero el otro es el sí permanente y continuo de todos los días.
Ese es el más interesante. No basta con la primera experiencia. O sea, la experiencia de Dios tiene que ir haciendo que nuestra vida vaya mejorando de una manera permanente, gradual y progresiva. Porque si no nos estancamos, y ya ven que el agua estancada apesta. Pues las cosas como son. Necesitamos estar, ¿qué cosa? Renovándonos permanente, gradual y progresivamente. Y para ello, o para este proyecto, se necesitan 3 condiciones importantes. Primero, autonomía, capacidad de tomar en las propias manos la vida para vivirla desde la propia libertad. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la autonomía de vivir? Cuando siempre le estamos echando la culpa al diablo o al que está junto a nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces nosotros nos vamos haciendo esclavos de nuestra propia persona cuando también vamos creciendo desmesuradamente en un autorreferencialismo? Perdemos la autonomía, seamos honestos. Y si nosotros queremos tener ese proceso de conversión permanente, lo primero que necesitamos es tener autonomía, esta capacidad de tomar las propias decisiones. Ya dejemos de culpar al diablo y aprendamos a asumir nuestras propias responsabilidades. Segundo, la autenticidad, capacidad de adentrarse serenamente en uno mismo para avanzar en un proceso de conocimiento personal. Qué bonito es esto, la autenticidad, como una capacidad de adentrarse serenamente en nosotros mismos. Qué importante es esto, ¿no? ¿Cuántas veces estamos ganando tantas cosas, pero estamos perdiendo la guerra contra la serenidad? Si nosotros queremos tener este proceso de conversión permanente, ¿qué necesitamos? Autenticidad, tener esta capacidad de adentrarnos serenamente en nosotros mismos, sin máscaras. Y tercero, discernimiento, capacidad de abrirse a la acción del Espíritu Santo para reflexionar y analizar lo que debemos de vivir. Entonces son 3 elementos que de una u otra manera nos van ayudando precisamente a ¿qué cosa? A tener esta experiencia de un progreso o de una conversión permanente y continua. Tercero, dentro del mismo punto, la espiritualidad como un estilo de vida. Tercer punto, en la vida cotidiana. Si nosotros queremos vivir una espiritualidad al estilo de Jesús, una espiritualidad como estilo de vida, no solamente tenemos que ser estos colaboradores del Espíritu creativos, este proceso de conversión permanente, sino que también que necesitamos vivir nuestra espiritualidad en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. ¿Dónde se hicieron los santos? ¿En las cosas extraordinarias? ¿O dónde se hacen los santos? ¿En lo extraordinario? No. Se hacen en lo ordinario. Basta con que veamos las vidas de los santos y creo que todos tienen un común: enamorados por Dios y de Dios, y donde se han hecho santos es en lo ordinario. En lo ordinario. La fe adulta está en grado de expresar la experiencia de fe con los símbolos de la cultura cotidiana, como bautizados y discípulos de Cristo, a la santidad que se realiza en la vida cotidiana, en la vida ordinaria,
por lo que el trabajo que se realiza y donde sea que se realice, se debe de estar en una búsqueda de santidad natural. En una búsqueda de santidad natural, guiada por el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Si nosotros queremos fortalecer esta espiritualidad como estilo de vida, es necesario que seamos conscientes que es en la vida ordinaria donde nosotros estamos llamados a alcanzar la santidad de manera natural. De manera natural. Y entonces pues tenemos muchos santos. Me acuerdo que en alguna dinámica, hablando de los santos de la caridad, que han hecho el bien por los enfermos, pues les puse muchos santos de manera sucinta sus biografías, y al final les puse una silueta sin rostro y nada más abajo un letrero: solo faltas tú. Y esa es una invitación de todos los días, hermanitos, Solo faltamos nosotros. ¿O qué? ¿No estamos llamados a ser santos? Uy, lo dijeron bien animados. Señor obispo, haga de cuenta que no he preguntado, ¿de acuerdo? No he preguntado, ¿Sí tenemos ganas de ser santos? Sí. Pues ya de rebote se las valemos, ¿verdad, Señor? Pero vean, eso nos habla de la conciencia que hemos ido perdiendo. Y a veces pensamos que los santos solo son los que están en los altares. No. Por el hecho de ser bautizados, estamos llamados a ser santos. ¿Y dónde tenemos que alcanzar la santidad? En la vida cotidiana de manera natural. Bueno, ustedes me dijeron que hablara, pues ahí está. Cuarto, en el fortalecimiento interior. En el fortalecimiento interior, en la oración se aprende una cosa. Fíjense qué bonito. En la oración se aprende una cosa: saber amar porque se es amado. Saber amar porque se es amado. Efectivamente, la plegaria que llega hasta el cielo es el momento en el que el discípulo contempla a Dios. En diálogo con Él lo escucha, cree en Él, se fía de Él y le entrega su corazón. Y de vuelta entre los hermanos, se percata de que ha quedado dentro como un latido en el corazón divino. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿En que Dios vive en nuestro corazón, sí o no? Híjole. ¿En qué consiste qué rebotes ya? ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿En que Dios vive en nuestro corazón, sí o no? Sí. No. No. El amor de Dios consiste en que nosotros vivimos en su corazón. Si viviera en nuestro corazón estaríamos perdidos, ¿En qué consiste? En que nosotros amamos a Dios cuando Él vive en nuestro corazón. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el amor de Dios? En que vivimos en su corazón. En eso consiste. Entonces, la oración precisamente nos va ayudando a ¿qué cosa? A sabernos amados del amado. Y entonces, al sabernos amados, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir creciendo también en esta experiencia de amor a Él. Es la oración lo que nos ayuda. Y quinto y último punto de lo que viene a ser la espiritualidad como un estilo de vida. Siguiente, por favor. En la conciencia eclesial. En la conciencia eclesial. El objetivo principal de una iglesia local es la de construir una comunidad
en la que se realice la comunión, así por ejemplo el servicio que se presta a los enfermos en nombre de Cristo, insertándose en la acción de la comunidad eclesial, contribuye a enriquecerla con la sensibilidad evangélica por las necesidades de los enfermos que sufren, por lo que se adquiere la identidad en la medida en la cual se realiza la comunión con los otros. ¿En qué se ve un crecimiento espiritual o un estilo de vida espiritual desde el punto de vista eclesial? Cuando se ve el modo de vivir, en el modo de vivir. ¿Se acuerdan? Mírenlos cómo se aman. Mírenlos cómo se aman. O miren, parecen perros y gatos. Y son de la misma iglesia, ¿eh? No, hombre, son del mismo movimiento. No, hombre, son de la misma parroquia. Pero miren, parecen perros y gatos. Ah, no, pues ahí se ve la madurez espiritual. En nuestra manera de vivir la iglesia, en nuestra manera de vivir y de crear esta conciencia eclesial, ¿qué es lo que nos va a permitir? Descubrir que cuando nosotros somos enviados, ya no vamos en nuestro nombre, sino que vamos en nombre de la iglesia y con la iglesia. Vamos en nombre de la iglesia y con la iglesia. Entonces, si damos un buen testimonio, ¿qué van a decir? Los de la parroquia, los de la pastoral de la salud. Pero si damos un mal testimonio, también. O sea, ya no vamos solos y en nuestro nombre. Vamos en nombre de la iglesia y vamos con la iglesia. Entonces, si nosotros queremos ir fortaleciendo este perfil de la espiritualidad como estilo de vida, tenemos que estar creciendo continuamente ¿en qué cosa? En esta conciencia eclesial. Muy bien, pues hasta aquí el primer punto. Segundo punto, una espiritualidad desde, con y por Cristo. Desde, con y por Cristo. No es con Cristo, por Él y en Él, como en la Eucaristía, ¿eh? No, es desde Cristo, con Cristo y por Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos para que en esta relación con Jesús vayamos fortaleciendo el perfil espiritual como agentes de pastoral de la salud o como discípulos misioneros de la pastoral de la salud? Primero, necesitamos un encuentro vivo con Cristo. Necesitamos descubrir o redescubrir cuánto amor nos tiene Dios y poder tener un encuentro vivo y verdadero, que es el que nos pide precisamente Aparecida en el 226. Este encuentro nos lleva a descubrir que el amor humano va a encontrar su plenitud cuando participe del amor divino, del amor de Jesús que se entrega solidariamente por nosotros en su amor pleno hasta el final o hasta el fin. Confrontar Juan 13:1 y 15:9. Entonces, es fundamental dentro de esta experiencia tener un encuentro vivo con Jesús, pero un encuentro permanente. ¿Dónde me puedo encontrar a Jesús? En la Eucaristía. ¿Dónde me puedo encontrar a Jesús? En su palabra. ¿Dónde me puedo encontrar a Jesús? En el hermano. ¿Dónde me puedo encontrar con Jesús? En el necesitado y en el enfermo. Ahí me puedo encontrar con Jesús. Entonces es necesario que nosotros como agentes de pastoral de la salud o discípulos misioneros de la salud vayamos de verdad creciendo en esta
disponibilidad no solo para encontrarnos con Jesús, sino para tener un encuentro continuo con Jesús. Segundo, ser discípulos enamorados de Cristo. Para llegar a ser discípulos de verdad, necesitamos ir enamorándonos de Cristo mediante este seguimiento que nos configura a Él. Necesitamos adherirnos a su corazón, que como hemos reflexionado es sumamente profundo y lleno de amor. La hondura del misterio del corazón se mide en las huellas que se van dejando en aquel al que se ama. Se aprende a amar amando, se aprende a dar dándose, siendo este un itinerario arduo y fascinante. Es así como el discípulo misionero de la salud no solo se configura con Cristo, sino que aprende a ser un discípulo enamorado de Cristo. O sea, necesitamos, oigan, si tenemos un Dios enamorado de nosotros, ¿por qué nosotros no ser agentes de pastoral enamorados? ¿Por qué nosotros no ser discípulos misioneros de la salud enamorados? No solo basta este encuentro, sino que es necesario, ¿qué cosa? Mantenernos en la experiencia del enamoramiento de Dios para con nosotros, pero también de nosotros para con Dios. Si no, vamos a caer en la tentación de ser asadones, que Dios me ame, pero a mí se me olvida. Tercero, configurarse en otro Cristo. Encuentro, discipulado, discípulos enamorados, encuentro vivo, discípulos enamorados. Tercero, configurarse en otro Cristo. Seguir a Cristo exige estar dispuestos a permitir que el Espíritu Santo invada lo más profundo de la mente y del corazón para ser otro Cristo en medio del mundo. Como discípulos misioneros de la salud, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo como verdadera disciplina del esfuerzo humano y poder crear un espacio en el que el Espíritu de Cristo pueda transformarnos, incorporándonos a Él. Qué profundo y qué hermoso. Esta necesidad de que si ya me encontré con Cristo, de que voy creciendo en un discípulo, como discípulo enamorado, entonces voy siendo consciente de que debo de estar dispuesto a permitir que el Espíritu de Dios invada lo más profundo de mi ser. ¿Para qué? Precisamente para aprender a ser guiados por este Espíritu y crearle ese espacio que necesite nosotros para configurarnos cada vez más en Cristo y aprender a llevar a Cristo en nuestra experiencia de apostolado o en la misión a la cual Dios nos ha llamado y nos está llamando. Siguiente. Cuarto, comunión con Cristo. La comunión con Cristo. El Concilio Vaticano II nos pide que en la fracción eucarística cada uno de nosotros compartimos realmente el cuerpo de Cristo, que nos eleva hasta la comunión con Él, pero al mismo tiempo que nos lleva a la comunión con nuestros hermanos. Por lo tanto, todos los miembros de la Iglesia tenemos que transformarnos en Él hasta que Cristo se forme en nosotros. No, esto nos lo dice la Lumen Gentium número 7. En la fracción del pan eucarístico estamos en medio, entramos en comunión con Él, con nosotros mismos y con los demás.
lo cual se da por la recepción del don del Espíritu Santo, que hace que nos insertemos en un dinamismo pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si hemos tenido un encuentro con Cristo, si estamos creciendo en la experiencia de un discipulado o de discípulos enamorados, si nos estamos configurando en Cristo, ¿en qué se va a notar? En la manera en cómo vivimos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo? ¿Ya entendimos? ¿Dónde se vive la comunión? En el amor. En el amor. En el amor a Dios, a nosotros y a los demás. Es ahí donde se va viviendo la comunión. Es ahí donde se va experimentando precisamente esta experiencia, se va experimentando este dinamismo pascual de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. En la manera en que vayamos creciendo en la experiencia del amor a Dios, a los demás y a nosotros mismos, es en la medida en que iremos creciendo en la experiencia de la comunidad, de una experiencia, en la experiencia de la comunión con Cristo. Me acuerdo que cuando estaba recién ordenado o empezaba el ejercicio del ministerio sacerdotal, en ese entonces mi párroco me dijo: acompáñame a ver a un enfermo, y me llamó la atención que cuando le da la comunión le dijo: recibe lo que eres, el cuerpo de Cristo. Y tiene razón, tenía razón. O sea, cómo nosotros tenemos que ir uniendo esta experiencia precisamente de la comunión estando sanos y estando enfermos, estando bien y estando pues no tan bien. Pero tenemos que ir creciendo ¿en qué cosa? En esta experiencia precisamente de unión con Cristo. Y algo que nos va a ayudar mucho a ir creciendo y a promover la espiritualidad de comunión es precisamente el aprender a mirar el corazón de la Santísima Trinidad y ver su luz amorosa que se refleja en nuestros corazones, pero también en los hermanos que caminan junto a nosotros. ¿Qué nos ayuda a entrar en ello? La Eucaristía. Cristo Eucaristía. Es el que de alguna manera, nos dice el Papa Francisco, nos va ayudando a ir creciendo en la experiencia de la comunión, en la experiencia de unir la liturgia con la vida. Y entonces descubrir que la Eucaristía no termina con el pueden ir en paz, sino que la Eucaristía tiene que ser continua en la vida de los hijos de Dios, precisamente como un signo de comunión. Pues no me encuentro solo a Jesús en su palabra y en la Eucaristía, sino que lo sigo encontrando en medio de los hermanos. Y entonces estamos llamados a convertirnos en hostias espirituales agradables a Dios por Cristo. Pueden ver el texto de Primera de Pedro 2:5. Y alguien que llegó a profundizar bastante esta experiencia es precisamente Santa Isabel de la Trinidad. La experiencia espiritual de esta santa está toda señalada por el tema de la inhabitación divina, ya que en ella se desarrolla la conciencia, donde se descubre como la hostia feliz que el amor divino tiene entre sus manos.
llega a decir que la pequeña víctima no encuentra que el tiempo sea largo, porque está en las manos de aquel que la ofrece en sacrificio y que su cama es donde ella ofrecía su sacrificio como una especie de altar. Santa Isabel de la Trinidad, una mujer que desde joven estuvo enferma, pero que alcanzó este grado de comunión con Cristo. Y la enfermedad no fue un impedimento para crecer en dicha comunión, sino que desde la misma experiencia de la enfermedad, ella crece de una manera extraordinaria, no solo en la conciencia, sino en la vivencia de la comunión con Cristo. Entonces, estando sanos y enfermos, estamos llamados precisamente ¿a qué cosa? A ir creciendo en esta experiencia de comunión. Y quinto y último de esta segunda parte, una espiritualidad desde, por y desde, con y por Cristo, enviados a continuar su misión. Leemos en Mateo 28, 19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El envío de Jesús para con sus apóstoles tiene su raíz y su fundamento en la plenitud del poder que le ha dado a Jesús resucitado. Ahora el envío es continuar la misión de Jesús, misión que se extiende a todos los pueblos, siendo el final principal de la misión el hacer discípulos de Cristo. Y en este sentido, estamos más que invitados y llamados precisamente a dar continuidad a la misión de Cristo en medio de nuestros hermanos que sufren. Pero para ello es muy importante a que seamos conscientes que cuando estamos siendo enviados a continuar su misión, es eso, a continuar su misión. Por lo que los agentes de pastoral de la salud nunca debemos de olvidar que estamos invitados a enseñar, pero no como maestros, sino siempre como discípulos, pues en medio de los enfermos no enseñamos algo propio, sino que estamos enseñando a Cristo. Estamos enseñando a Cristo. Por eso, cuando nosotros nos acerquemos a alguien que está sufriendo, enfermos y familiares, es indispensable no acercarnos con la actitud de maestros. Denle gracias a Dios que ya llegué. No me frieguen, No podemos perder nunca de conciencia que cuando llegamos como discípulos, que hemos experimentado lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con la actitud de discípulos, queremos dar la solución desde nosotros mismos. Y no. Quien tiene que llegar con nosotros es Jesús. Y tenemos que aprender a descubrir a Jesús en el que está sufriendo, ya sea enfermo o su familiar. Porque ellos también nos van a enseñar. Y creo que esto todo lo tenemos ya como experiencia a vida. A veces pensamos que vamos a enseñar y resulta que los que nos dieron las lecciones fueron ellos.
pero aprendemos a escuchar y hacer nuestras estas lecciones cuando no se nos olvida que somos discípulos y no maestros. Entonces, evitar poner en nosotros estas actitudes que en lugar de ayudarnos precisamente a ir creciendo y a hacer extensiva y prolongar la misión de Cristo, podamos ser obstáculo para ello. Hay una pequeña fracción de un pensamiento de Florentino Ulibarri que me gustó y que les quisiera compartir. Hagan personas de encuentro con entrañas y ternura, con promesas y esperanzas, con presencia y paciencia, con misión y envío. Hagan hermanos. Qué palabras tan bonitas. O sea, cuando nosotros vayamos al encuentro, a final de cuentas, que no se nos olvide eso. Vamos porque hemos sido enviados, no a llevar un mensaje, sino a compartir una experiencia. Y segundo, estamos siendo enviados no para ser maestros, sino para ser discípulos con entrañas y ternura, con promesas y esperanzas, con presencia y paciencia. Estamos llamados precisamente a ser hermanos, para hacer hermanos en medio de nuestro mundo. Y aquí terminamos la segunda parte. Espiritualidad desde, con y por Cristo. O sea, toda la experiencia cristológica, a final de cuentas, de el perfil que tiene que haber en los agentes de pastoral. Y último punto, una espiritualidad con María. Una espiritualidad con María. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Juan 19, 25. María aquí se presenta como un ejemplo singular a seguir de los discípulos misioneros de la salud, pues ella enseña a estar al lado del que sufre con premura, con delicadeza y generosidad, que son peculiares precisamente de una madre. Entonces María nos enseña precisamente a los pies de la cruz de su Hijo y a lo largo de su vida, que también nosotros tenemos que aprender a estar. Siguiente, por favor. Para una persona que sufre, lo que realmente cuenta es la permanencia de alguien junto a él en los momentos difíciles de su vida, aún en medio de esa crisis de palabras que uno experimenta al propagar, dar un mensaje al que sufre. No sé qué decirte, mas sabes que estoy contigo. Es tener una experiencia de apoyo, consuelo y alivio. Es un don el saber estar mutuamente presentes aún en medio de la confusión que se vive en la actualidad o en ese momento, lo que trae como fruto la fortaleza y la nueva esperanza, llegando a experimentar, ¿qué cosa? Una cercanía auténtica de estas personas que saben estar cerca del dolor, como aquellos que se encuentran junto al que sufre, como los familiares. Muchas veces no basta con decir palabras o no se necesitan palabras. Es la presencia la que habla. Y si de algo nos enseña en este tenor es María. María junto a la cruz de su Hijo no le dice nada con palabras, le dice todo con su presencia. Cuando nosotros aprendamos esto o tengamos la experiencia de fortalecer esto, miren, cuando vayamos a ver incluso a alguien que ha muerto o que está muriendo, no vamos a tener miedo. ¿Y ahora qué vamos a decir?
¿Cuántas veces cuando vamos a acompañar a amigos que se les murió un familiar, y ahora qué les digo? ¿Cuántas veces cuando nos dicen la experiencia del enfermo, ya vamos pensando, ¿y ahora qué le voy a decir? Nuevamente nosotros somos la referencia. Cuando aprendamos que la presencia habla, el mensaje será también más fuerte. El mensaje será más fuerte. Y si algo nos enseña a María es eso. Es modelo precisamente de acompañar en la vida, en los momentos hermosos, pero también en los momentos difíciles. ¿Y cómo empieza acompañando? Con su presencia. Con su presencia. Hermanos, es importante dentro del perfil de agentes de pastoral que desde María de verdad nosotros vayamos fortaleciendo la experiencia de que cuando vayamos a estar. Y dejemos que sean los otros los que hablen. Cuánto bien a una persona que sufre cuando uno llega y sin decirle nada, con un abrazo, ya le dijo todo. Y le dijo más de lo que esperaba. Es un lenguaje. Y es un lenguaje de acompañamiento. Por eso no sé qué decirte, mas sabes que estoy contigo. O sea, aquí estoy. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Se necesita desarrollar esa dimensión mariana, que se distinga por su silenciosa proximidad a quien sufre, por su servicio presuroso al necesitado, su dimensión que tal vez cueste mucho, pero que muchas veces seguirá siendo la única posibilidad de acercamiento precisamente con las personas que están sufriendo. Entonces, fortalecer esta proximidad silenciosa con las personas que sufren, y si alguien nos enseña eso, es la Santísima Virgen María. Ahora, el acontecimiento guadalupano presidió el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu, siendo en ella donde muchos siguen encontrando la inspiración más profunda y cercana para aprender cómo ser discípulos misioneros de Jesús en el mundo de la salud. Con ella podemos aprender a estar cercanos, con gestos llenos de ternura y de misericordia junto al que sufre, como lo hizo con San Juan Diego y su tío Bernardino, primeros que experimentan las gracias en estas tierras de Dios por medio de esta tierna y amorosa discípula misionera de la salud en el nuevo continente. Qué palabras tan hermosas acompañan la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de ir, no hace mucho tuve la oportunidad de ir nuevamente, pero ahora con una experiencia de cáncer en mi mamá. Y el llegar ahí, el contemplarla y el leer qué es lo que te aflige, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, adquirieron otro significado. Y podemos ver cómo de verdad María, en medio de nuestros sufrimientos, híjole, con su sola presencia nos habla. Y no solo nos habla, nos abraza. Recuerdo muy bien que después de lo que viví, tomé una foto a la imagen y también a estas palabras, y se la compartí a mi madre y a mis hermanos. Y les dije, pues no entremos a esta experiencia, sino que con Cristo tomados de la mano de la Santísima Virgen María. Y entonces como que ahorita como familia la frase que tenemos es: todo en manos de Dios, porque en todo podemos ver la mano de Dios. Y así ha sido. Se han sido unos meses pues con toda una serie de problemáticas, de
desafíos, pero siempre con esa fe. Todo en manos de Dios, porque en todo podemos ver la mano de Dios. Y quien de alguna manera nos enseñó esto y nos fortaleció en esto, la Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe. Pues casi ya vamos a terminar. De manera muy sencilla, María es la mujer servidora, se presenta como un ejemplo singular de atención y servicio a quien sufre y está necesitado. Es la visitación, Lucas 1:39 y siguientes. María es mujer de mediación. El modo de actuar de María en las bodas de Caná, su atención vigilante y solícita, se convierte en mediación para que Jesús realice el primer signo importante del reino. Juan 2:1-12. María, mujer que sabe estar presente, discípulo misionero de la salud, necesita desarrollar más su dimensión mariana, que se distingue por su silenciosa proximidad a quien sufre y por su servicio hacia los más débiles. Siguiente, por favor. Y conclusión, por favor. Es necesario revestirse de la humanidad de Cristo e inspirarse en su sensibilidad hacia el que sufre, siendo para cada discípulo misionero de la salud un medio para encarnar en su profesión y en su servicio la ejemplar humanidad del divino samaritano, un verdadero y propio sacramento de encuentro, haciendo presente el rostro benévolo de Dios que quiere la salud y la salvación de los hombres. Y última, no olvidemos esto nunca, el perfil del agente de pastoral de la salud o el discípulo misionero de la salud. Ya se acabó, ya se cansó el micrófono, creo. Nunca debe de olvidar la dimensión bautismal, porque ahí está el fundamento, Nunca olvidemos que como bautizados Dios nos va abrazando, nos va fortaleciendo, y en segundo, es desde nuestro bautismo desde donde nosotros estamos llamados precisamente a servir y acompañar a nuestros hermanos. No olvidar, como rey, servidor, se trata de ser verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo. Como sacerdote, el católico sacerdote tiene la tarea de consagrar y de santificar. Como profeta, se debe de dirigir al pueblo comunicándose cualquier cosa en el nombre de Dios y no en nombre propio. No olvidemos que todo lo que hacemos es porque Dios nos ha llamado y nos ha amado, y como hijos de Dios que somos desde el bautismo, estamos llamados a ir profundizando en la propia experiencia y desde ahí ir compartiendo la experiencia con nuestros hermanos. Muchas gracias. Agradecemos enormemente al Padre Alejandro Gutiérrez, gracias por su tiempo y también por esta experiencia compartida en esa espiritualidad de comunión que todos necesitamos, y de manera especial queremos vivir como agentes de pastoral de la salud. De parte del Consejo Organizador queremos reconocer pues su tiempo tan valioso entre nosotros y esto que nos ha transmitido, esas experiencias con este signo pues tan sencillo que es este reconocimiento que reza así: Pastoral de la Salud, 23º Encuentro Nacional y 20º Curso 2025. Gracias, Padre, por acompañarnos. Le damos un fuerte aplauso.